Ay, mamacita, como decía Resortes, ay, mamacita, ya llegó también el maestro Jaime Hernández. ¿Cómo hay información? Han sido horas muy intensas. El maestro Paco Cruz va para 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, y García Luna, el Señor de la Muerte, que por cierto nos puede servir de contexto para ver cómo operaban las redes panistas de impunidad y del narcotráfico, con García Luna a la cabeza del cártel desde Los Pinos. Y Tierra Narca, la guerra que nos ocultan. Ahora sí que la guerra que nos ocultan me suena muy actual. Libros que se publicaron hace ya 10 años, pero que siguen tan vigentes como nunca. Déjeme saludar también al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que puede ver y escuchar a partir de la 1 de la tarde. Dirige junto a Hildy, su compañera de vida, a través de este canal en donde también se habla sin censura, que es No Apto para Cínicos. En la madre. A ver, ayúdenme, mi querido Paco, mi querido Jaime, ¿ante qué estamos? Eh, Perdón por lo que voy a decir, pero dicen, no se vayan a enojar, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por eso ustedes que han sido guerreros de 1000 batallas desde el periodismo, ¿ante qué estamos desde su perspectiva? Maestro Paco Cruz, inicio contigo. Vicente, Jaime, buenos días. Mira, vamos, primero es que hay que separar el tema. Primero, ¿qué pasa con Morena y Maru Campos? Bueno, pues Morena, aquí lo hemos dicho y voy a exagerar un poquito, pero es porque así es. Miles de veces lo hemos dicho. Morena y el gobierno, obviamente, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han sido muy tibios con la oposición. Y eso empieza con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo lo que le reconozcamos. La oposición y la derecha mexicana han tenido oportunidad de hacer lo que se les pegue la gana porque saben que Morena nunca los va a tocar. ¿Cuántas veces hemos alertado? Hay evidencia suficiente o de sobra incluso, por ejemplo, para un juicio político o para un juicio de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI. Hay de todo. Ese tipo debía estar en la cárcel hace mucho. ¿Qué ha pasado? También lo hemos dicho. Alito está libre y haciendo lo que se le pegue la gana porque Morena lo ha perdonado, porque tiene arreglos con gente morena, punto. Así de sencillo. De tal forma que le han permitido crecer y crecer. Quizá no al PRI, que no va a crecer, el PRI se va a morir, pero han permitido crecer la figura de Alejandro Moreno, de tal forma que hoy tiene puertas abiertas en algunos pequeños sectores de Estados Unidos pegados a MAGA. Pero el otro refuerzo es Lili Telles, que tiene ligas con una televisora muy cercanita a Donald Trump. Así que Morena ha sido muy tibio. Y llegamos a al caso de Maru Campos. Hay evidencias suficientes, violó la Constitución abiertamente, violó la Constitución, violó la Ley de Seguridad Nacional, violó, fíjate, la Constitución violó el artículo 40, que fundamenta la soberanía nacional y establece con claridad que no se consentirá la intervención de agentes extranjeros en investigaciones o persecución sin la autorización expresa del Estado mexicano, es decir, del Poder Ejecutivo. En este caso sería Omar García Harfuch, que es el responsable del área de inteligencia, contrainteligencia, espionaje, la seguridad nacional y la inteligencia. Luego violó Maru Campos, violó los artículos 71 y 74 de la Ley de Seguridad Nacional, que regula la actuación de agentes extranjeros y estipula que solo pueden realizar actividades de enlace e intercambio de información, nunca en operativos directos, nunca, y siempre con acreditación y permiso federal. Federal, no estatal, no de un gobernador. Y la participación en operativos de campo, como el desmantelamiento de supuesto narcolaboratorio, que yo tengo 50,000 dudas todavía en la Sierra de Chihuahua, viola todas las restricciones. Y luego
violó la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué? Porque facilitó, toleró y alentó la presencia y operación de agentes extranjeros sin los protocolos. Así que tenemos una injerencia extranjera y no de cualquier agencia. Aquí lo dijimos, la CIA no viene a hacer enchiladas, no viene a comer mole de olla con nosotros. Sí, viene a otras cosas. La CIA, cuando se crea en 1947, la crea el presidente Harry S. Truman con un solo objetivo: desestabilizar a todos los países que quisiera el presidente de Estados Unidos. Esa es la realidad, ¿sí? Así que tenemos la injerencia de la CIA. ¿Para qué? Bueno, pues ahí entra todo. Hay en camino un golpe blando, pues por lo que tenemos, sí, la primera etapa, recuerden, es que el golpe blando, golpe rosa, golpe de primavera, es primero generar un clima de malestar social y descontento. ¿Qué están haciendo? Eso, crear confusión, sí, denuncias sistemáticas de corrupción, intrigas políticas, difusión del miedo a través de medios de comunicación que tienen a todos prácticamente, y creación de una matriz de opinión negativa. Hay promoción de la inseguridad o sensación de inseguridad en este país. Y luego viene la deslegitimación de gobierno y desacreditar a ese mismo gobierno para tratar de posicionar al gobierno como antidemocrático o como incompetente, o las dos cosas si se puede. Y ya hay campañas intensas de defensa de la oposición, acusaciones de totalitarismo y manipulación de prejuicios ideológicos. Y luego viene ya la tercera etapa, el calentamiento en la calle, que eso les ha costado mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el PAN y el PRI, que son los entes organizados o grupos organizados legales, no tienen legitimidad en la calle. Están muy cortos y sus líderes son todavía más cortos. Pero estamos también en el proceso de una especie de desestabilización a través de una guerra psicológica. La vivimos todos los días. Están intentando lo que dicen los manuales de la CIA. Son manuales de la CIA, ¿eh? No estoy hablando así nomás. ¿Qué dice el manual de la CIA? Pero que es necesario crear un clima de ingobernabilidad y desmoralizar a las fuerzas vivas de este país, es decir, a la sociedad en su conjunto, a través de rumores, ataques constantes a la figura presidencial y críticas feroces a la policía federal y a los militares de este país. ¿Y cuál es el objetivo? Que el gobierno parezca incapaz de mantener el orden en este país. Así que tienen todo el caldo de cultivo. Tienen todo para... Pues, olvidémonos, Maru Campos, ¿por qué no han hecho nada con Alejandro Moreno, con Ricardo Anaya Cortés, con Jorge Romero Herrera? No lo decimos tú y yo, Jaime, o tú y yo, Vicente. Lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no solo la presidenta. En su calidad de jefa de gobierno de la Ciudad de México, la fiscalía de la capital del país en su momento documentó que Jorge Romero Herrera es el cabecilla, jefe principal, como quieran llamarle, del cártel inmobiliario, un grupo que actúa estilo mafia para apoderarse y negociar ilegalmente de espacios inmobiliarios, sobre todo en la Ciudad de México. Y la presidenta lo ha dicho, Jorge Romero. Y si atendemos a un pasado muy reciente, Felipe Calderón, hay que ver en sus libros, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No, otra vez, no lo decimos nosotros, lo dijo Felipe Calderón. Es el jefe de los moches. Hay todos los elementos. ¿Cuál es el problema? Morena, María Teresa Jiménez Esquivel o Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes, está vinculada a un fraudezote de miles de millones de pesos con Next Energy. Hay todo. ¿Cuál es el problema? Que algunos operadores de Morena tienen acuerdos muy oscuros
Y luego tienen, nada más para dar paso a Jaime Hernández, luego tienen o tenemos agencias como CNN. El problema o lo que trata de hacer CNN es banalizar la presencia de la CIA, como minimizando a Omar García Harfuch, que aquí lo dijimos, que el problema en este país es que no se está haciendo trabajo de inteligencia. Hay meses, nada más hay que leer los periódicos de Chihuahua en sus versiones digitales. Hacía por lo menos un par de meses que los periódicos de Chihuahua estaban alertando sobre la presencia de agentes de la CIA, de agentes de la Mossad, de agentes del FBI a través de la Torre Centinela. ¿Qué Y ya no pasa? Que solamente son los, falló. ahora ya no solamente son los periodistas, es la unidad especializada para la investigación la que dice que un agente de la CIA, presuntamente, dicen extranjero, se ve en los videos portando arma larga. Dices, no mames, pues están armados, contrario a todos los acuerdos. ¿Por qué agentes de la CIA armados al interior de una corporación, de un edificio, de una de estas instituciones de seguridad? Pues todo está mal, todo está mal, Bueno, todo está mal. fíjate, Vicente y Jaime, ya con esto voy a cerrar. He alertado por muchos meses. Este país no funciona la inteligencia. La gente me dice, es que tú tienes algo con Omar García Harfuch. Bueno, aquí está el resultado. Aquí está el resultado. No se trata de cuestiones personales, se trata de que no hay trabajo de inteligencia. Se fueron a meter todos, Omar García Harfuch como cabeza, a combatir el narco. Aquí dijimos, no va a ser suficiente lo que le entreguen a Estados Unidos. No va a ser. Yo lo he dicho, no ahora, desde que estaba en la jefatura de policía de la Ciudad de México, la Secretaría de Protección de la Ciudad de México, lo dije, en su momento, la CIA, la DEA, el FBI condecoraron a Genaro García Luna, condecoraron el Negro Durazo, condecoraron Claro. Guillermo González Calderón y el superpolicía de Felipe Calderón. Dice, no, pero Omar García Harfuch es diferente. No se trata si es diferente o no. Se trata de que no puedes confiar en la CIA. Ya se lo demostró. La CIA le fue a meter agentes en Chihuahua. Eh, Decían, es que está negociando con la DEA y él tiene acuerdos con la DEA. La DEA le dio una puñalada por la espalda con lo del gobernador de Sinaloa con licencia hoy, Rubén Rocha Moya. Entonces, ¿qué hay? Que confiamos demasiado en Estados Unidos. Ni Trump, ni Terry Cole de la DEA, ni Pete Hegseth, el secretario de guerra de Estados Unidos, ni el jefe de la CIA son confiables. Sí, Pues la presidenta está trabajando, lidiando con Donald Trump, pero hoy estamos viendo los resultados. Hay una explosión de problemas. Y lo que yo hoy digo, y justamente ahora sí cierro, en Chihuahua vamos a vivir la madre de todas las batallas. Jaime, buenos días, Vicente. y por eso es tan importante, por lo que acabas de decir, que se pongan en una reflexión seria y profunda las figuras de Morena. Si va a ser Andrea Chávez la candidata, vale más que cierren filas Cruz Pérez Cuellar y todos los políticos de allá de Chihuahua para respaldarla. Si es al revés, lo mismo. Yo rescato algunos comentarios que publicó Manuel Hernández Borboya con los que pueden estar en desacuerdo ustedes, Jaime, pero que me parecen también importantes para el análisis. Dice Manuel Hernández Borboya, el secretario de Guerra de Estados Unidos amenaza a México por los cárteles de la droga. Si les interesa acabar con el narco, no les darían armas, entrenamiento ni negociarían con ellos. La narcofarsa en su apogeo. Se vienen encima y el gobierno de México sin reaccionar. Patético, dice Manuel Hernández Borboya. Y esto que me parece también muy interesante, porque digo, no hay que creer en coincidencias. Parte de la campaña de desestabilizar México echan a andar simultáneamente a sus grupos paramilitares para generar este tipo de reacciones, como las reacciones de Guerrero y las señoras estas que veíamos ayer y platicábamos ayer. La tibieza pasa factura. Llevan 3 semanas pensando qué hacer con la CIA en Chihuahua mientras le siguen alebrestando el gallinero. También
me llama mucho la atención que dice, no es casualidad que mientras estalla crisis de desplazados por los ardillos en Guerrero, estalla un coche bomba atribuido a la CIA, mientras el secretario de Guerra y la DEA lanzan amenazas contra México. Es evidente que hay una operación golpista contra México desde Estados Unidos. Dice, nada más para cerrar, de este escenario lo advertimos algunos pocos desde la nominación de Ron Johnson como embajador de Estados Unidos en México. ¿Qué ha hecho el gobierno de México y la 4T? Dice en su crítica, dice, recitar la Constitución y hablar de Hernán Cortés mientras Estados Unidos lanza ofensiva contra México. Y el último de los comentarios de Manuel Hernández Borbolla. Menciona el periodista independiente a un reporte de proceso. Familias de la comunidad del Durazno, Durango, dejan su hogar por violencia. Las denuncias señalan que algunos habitantes habrían sido golpeados o amenazados para proporcionar información relacionada con integrantes presuntamente vinculados a El Guano, hermano del Chapo Guzmán, y dice Manuel Hernández Borbolla. También en Durango, con los Chapos, con quienes el gobierno de Estados Unidos trae acuerdo. Cuánta casualidad por el tema de los desplazados. Mi querido Jaime, por donde le quieras entrar, hermanito, que carnita hay. Bueno, yo creo que hay un elemento que hay que incorporar para entender todo esto, y ya lo había advertido el maestro Paco Cruz desde hace algunos días. Estamos ya en tiempos electorales, y yo creo que esta variable tiene que ser incorporada necesariamente para hacer cualquier análisis serio. Porque, bien es cierto que, siempre todos nosotros los mexicanos, a todos nos une el sospechosismo, sobre todo frente a Estados Unidos, ¿no? Y yo no dudo que no hay que sospechar, porque como bien dice el maestro Francisco Cruz, Estados Unidos es una nación en la que nunca se puede confiar, nunca. Estados Unidos siempre traiciona a sus aliados, a sus más leales amigos, los traiciona y le importa un carajo porque Estados Unidos defiende sus intereses. Entonces, ahora sí que se nos van a juntar muchísimas cosas porque el proceso electoral. Ayer analizábamos estas movilizaciones que se están produciendo en el estado de Zacatecas, de los frijoleros, ¿no? Y el PAN se ha convertido en punta de lanza de estas manifestaciones, protestas en el Congreso estatal, en el Congreso local, y acusan al gobierno de Claudia Sheinbaum de incumplir acuerdos porque no les están pagando a los agricultores lo prometido por tonelada. Dicen que el gobierno les había prometido pagarles 27 pesos por kilo y ahora resulta que no, que les están pagando de 16, pero el acuerdo era que, porque ya les habían pagado todas las toneladas que habían pactado y ahora se quejan porque no han recibido, no han querido comprarles más. Este año ha sido una sobreproducción de frijol, y los coyotes y los señores que regentean a las organizaciones que están vinculados al PAN y al PRI están armando este escándalo. Entonces, no todo lo que está moviéndose en el terreno nacional tiene que ver con la CIA, con Estados Unidos. No, no, no. Hay bastante actividad que tiene que ver con, por ejemplo, ¿ustedes sabían que la gobernadora de Aguascalientes tiene la mano metida en todo lo que está ocurriendo en Zacatecas? Pues no. Entonces, nos fascina pensar que los fantasmas de la DEA, de la CIA, andan bailando por todo el territorio nacional, pero también es cierto que actores como la gobernadora de Aguascalientes tiene las manos metidas en lo que está haciendo las protestas en Zacatecas, en el bloqueo de carreteras y todo esto. Entonces, hay que saber diferenciar, porque se acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de ser débil, de ser tibia, de no actuar. Y yo creo que, hay algo de razón, porque hay un rescoldo que tiene mucho que ver con la casi nula rendición de cuentas que hemos visto a lo largo desde la presidencia de López Obrador. Aquí nadie paga por sus culpas. Tenemos el caso de Alito Moreno, tenemos el caso de Xóchitl Gálvez, tenemos el caso de todos los expresidentes,
que siguen actuando de forma impune, el caso de Felipe Calderón, el caso de Peña Nieto, el caso de Jorge Romero, que es el líder del cártel inmobiliario, y dice que va a llevar el caso de Rocha Moya a instancias internacionales. No, 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 el descaro total. Entonces, no todo lo que está pasando, no todas las revueltas, las agitaciones, las protestas tienen que ver con la DEA, con la CIA. Entonces, ciertamente, el PAN, sobre todo, personajes como Lili Tellez, le están haciendo el caldo gordo a estos intereses extranjeros o corporativos que quieren que el pasado regrese, se instale de nuevo este control, sobre todo este matrimonio entre el poder político y el poder económico que había durante todo el prianato, pero va a estar complicado, pero mientras tanto vamos a ver mucho de eso, ¿no? Y en relación a lo otro, que está dando mucho que hablar, porque en el curso de las últimas horas, pues se han producido notas explosivas, notas no suficientemente contrastadas. Y el problema, queridos amigos, es que a nosotros los periodistas profesionales estamos lidiando todos los días con una realidad confusa. Y además, encima de ello, hoy es más, hoy la gente es más fácil que crea en una mentira que en una verdad. Y de eso se aprovechan las gentes, ¿no? Algunos columnistas que son propagadores de mentiras. Te pongo un ejemplo. Esta mañana Raimundo Rivapalacio publica en su columna que sea o no entregado a Estados Unidos, Rocha Moya va a ser juzgado en Estados Unidos en ausencia por el delito de narcoterrorismo. Y uno dice, ay, nanita, el señor Rivapalacio o tiene su bola de cristal o se está Le haciendo habló Brian Cogan, le pasó la información así por debajo de manga el juez del caso del Chapo y de García Luna. ándale, ándale. Tiene ahí sus contactos el Raimundo Rivapalacio y les dijeron, no, 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 vamos a procesar a lo entreguen o no. Y luego está esta versión que dicen que Rocha Moya está escondido en Palacio Nacional, en algún lugar secreto de Palacio Nacional ahí ¿No? en, O en Palacio de Gobierno allá en Sinaloa, ¿no? ajá, y que permanentemente está sobrevolando ese palacio un helicóptero de Estados Unidos y drones que lo tienen localizado, como si realmente Estados Unidos, la CIA, ya hubieran desatado una jauría de sus agentes especiales para que en cuanto asome la nariz, o vaya a comprarse una jícama con limón y chile, lo capturen y se lo lleven a Estados Unidos. Así es que, de verdad, hay mucha desinformación en estos momentos. El tema de El Payín, este líder del cártel que, según las primeras versiones, le estalló una granada y eso fue lo que lo mató en su camioneta cuando salía después de llegar al aeropuerto internacional de Laifa. Eso fue lo que se dijo en un primer momento, que a la vez era una granada. Ahora resulta que la CIA, en conjunción con, con México, primero dijeron que la CIA, que se había encargado de cepillarse al Payín. Y ahora resulta que no, que era información solamente, que colaboraba con el gobierno mexicano y que México había cumplido con el resto de la historia. Entonces, todo es una revoltura de información más desinformación, versiones interesadas, versiones oficiosas, que precisamente hoy más que nunca el periodismo serio, el periodismo responsable es más necesario que nunca para desentrañar todo esto que está ocurriendo, porque si no, imagínense, ¿no? Y hacer de lado el periodismo de opinión, cada quien tiene derecho a opinar lo que se le pegue la gana, ¿no? Eh, pero hay que ser responsables, sobre todo en estos momentos en que es evidente que la CIA tiene los colmillos así, les han crecido observando a México, sobre todo desde que Trump, desde que inició su presidencia, advirtió y le pidió al director de la CIA que asumiera un papel mucho más activo en México contra los carteles. Entonces, tenemos que estar los periodistas profesionales, los viejos periodistas, los periodistas los que
practicamos el periodismo de excelencia, en los que estamos obligados y somos viejos y tenemos experiencia, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de procesar este tipo de información. Y la mejor forma de hacerlo es acudir a fuentes directas, confirmar si acaso, por ejemplo, el video de ayer que ustedes primero presentaron y luego también nosotros en nuestro programa presentamos el de las mujeres que le piden a Trump que intervenga, que van de traer helicópteros. El maestro Paco, como siempre, nos hizo el enorme favor de hacernos un análisis no apto para cínicos y efectivamente, ¿no? Es posible que sí, que haya mano negra en este tipo de cosas. Es posible, es evidente que sí hubo manipulación de esta gente, pero hay que tener en cuenta, insisto, que hay muchas razones. Miren, aquí están estas imágenes de que, curiosamente, casi todas ellas se cubren el rostro. Curiosamente, solamente dejan al niño con el rostro descubierto, se hincan, imploran la ayuda de Donald Trump. No, 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 digo, si esto no es manipulado, de verdad, que se lo crea su abuelita. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a un momento complicado. La línea del tiempo, ¿por qué los ardillos se mueven en este momento? ¿Por qué esta disputa se recrudece? Entonces, hay que buscar una explicación, ¿no? ¿Todo tiene que ver con la CIA o todo tiene que ver con los intereses electorales de cada quien? Y también en Guerrero va a haber elecciones el próximo año. Exactamente. Entonces, hay que serenarnos un momento y no dejarnos arrastrar por la paranoia y ser más responsables. Hoy más que nunca el periodismo responsable, el periodismo profesional es más importante que nunca, sin dejar de lado, sin hacer de lado esta suspicacia que hay que tener entre todos nosotros, porque ya sabemos, estamos viviendo tiempos raros en los que está al frente de la presidencia de Estados Unidos un presidente como Donald Trump que es capaz de todo, queridos amigos. Así es. Nada más para también ponerlo sobre la mesa, Natasha Bertrand, que es esta corresponsal de las fuentes de las instituciones de seguridad nacional de Estados Unidos, el Pentágono, el Departamento de Justicia, para la CNN, y como comentario adicional a la exclusiva que presentaron de que la mano de la CIA había hecho explotar la camioneta en la que viajaba el Pallín, un líder del cártel de Sinaloa, hace unas semanas. Dice, en un comentario poco notado la semana pasada, bueno, para ella o para la prensa estadounidense, para nosotros fue un tema de conversación. En un comentario poco notado la semana pasada, Trump dijo que una fuerza terrestre ya estaba en su lugar en México para eliminar a los traficantes, pero no elaboró sobre la naturaleza de la fuerza. Y cita, las drogas que entran a Estados Unidos por mar han disminuido un 97%, dijo, y ahora hemos iniciado la fuerza terrestre, que es mucho más fácil, y escucharás algunas quejas de representantes de México y otros lugares, pero si no van a hacer el trabajo, entonces nosotros lo haremos, y ellos lo entienden. Dice Natasha Bertrand, como tratando de confirmar el reportaje, la exclusiva que presentan, los señalamientos de que la CIA habría hecho explotar esta camioneta, los dichos de Trump. Pero bueno, sigámosle, mi querido Paco, rascando, por cierto, antes de escuchar la opinión del maestro Paco Cruz en la segunda vuelta, Alfredo Chávez, el coordinador del PAN en el Congreso de Chihuahua, es el primero que levanta la mano para defender a Maru Campos, allá en el terreno, en donde este sábado habrá manifestación, marcha convocada por la presidenta nacional de Morena por la seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional. Esto es lo que dicen los altos mandos del PAN en Chihuahua. Écheles eso. Diputado, ahora sí, lo tenemos en la línea. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Andrea. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, gracias por este tiempo, por esta entrevista. Morena ya formalizó la solicitud de desafuero contra la gobernadora Maru Campos, y como coordinador del PAN, diputado, ¿cuál sería la postura oficial de su bancada en torno a este tema? Mira, decirte de manera decidida, firme, como
lo hemos expresado en este Congreso del Estado, que Morena no va a ser de Chihuahua otro Sinaloa, otro narcoestado. Nos preocupa mucho la rueda de prensa que dio hoy la presidenta nacional de Morena, porque entendemos que es derivado de la declaración que dio nuestro presidente nacional Jorge Romero, solicitando la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa y la aprehensión de Rocha Moya, un narcogobernador acreditado ante el gobierno norteamericano. Esto es empatar los cartones, Sandra, como se dice. A ver. En los medios corporativos les están dejando decir cualquier pendejada a los panistas. Ni está arrestado Rocha Moya, ni está acreditado como narcotraficante, porque lo que están pidiendo es que vaya a juicio. No está acreditado. Estaría acreditado García Luna. Ese sí es panista y ese sí está declarado culpable y sentenciado. Para que se dejen de mamadas también en el PAN. No, yo ando muy enchilado. Les han dejado, miren, y vaya momento, pues está de pechito el PAN. Por un lado, defendiendo a Maru Campos, que violó la Constitución y permitió el operar a agentes de la CIA. Y por otro lado, esa misma Maru Campos, ese mismo PAN, tirándosele de tapete a Ayuso. Así o más claro. Mi querido Paco, desde el punto de vista político, ¿no? Porque hay muchas aristas en todos estos temas. Te escuchamos, Paco. No, Vicente Jaime, veamos esa arista política. ¿Cuál es la cuestión? Que ellos saben en el PAN que un juicio de procedencia, ese juicio para quitar el fuero a Maru Campos, no va a proceder. Puede proceder en el Congreso de la Unión, allá en San Lázaro, en la Ciudad de México, pero ella está protegida, recuerden, por el fuero que le da la Constitución del Estado de Chihuahua. Y para perderlo tendría que haber un juicio de procedencia en el Estado de Chihuahua. Eso no va a pasar nunca. El PAN tiene mayoría y sumaría los poquitos votos de la oposición. Así que olvidémonos de eso. Eso no va a proceder. Juicio político. Sí, habría más posibilidades. ¿Cuál es el problema? Que en este momento es una lucha de narrativas. No les importa que Rocha Moya apenas esté siendo investigado, no les importa que a Maru Campos la hayan atrapado con los dedos entre la puerta con agentes de la CIA, no 2, fueron 4, hay que advertirlo, y que ya hay evidencias sólidas de que la Torre Centinela era un nido de espías de Estados Unidos y de Israel. No les importa, es ganar la narrativa. Y ellos tienen todo el apoyo de los medios y tienen el presupuesto del Estado. Por lo menos, aquí lo hemos dicho, 2.500 millones de pesos le ha entregado Maru Campos a la prensa, que no va a hablar nunca mal de ella. Nunca, jamás. Sí que también es una cuestión de narrativas. Y lo otro, pues sí, hay que decirlo abiertamente. Maru Campos tiene el apoyo de la CIA. De la CIA. Yo recuerdo en el chat en vivo decían ayer, pues es que es contradictorio porque si Claudia Sheinbaum Pardo se mete con Maru Campos, entonces se le va a echar encima a la CIA. No, a la CIA ya la tenemos encima. Ya está encima. Entonces hay que nada más analizar. ¿Hay un golpe blando en camino? Sí, abiertamente sí. No de ahora. No de ahora. Se cumple, lo dijimos, en varias etapas. Y están en esas etapas de la confusión, a las que CNN se presta muy bien. Yo te decía, no hay que banalizar la presencia de la CIA, pero que están tratando de crear confusión. Entonces, estamos en un momento delicado que lo van a aprovechar muy bien. Yo le decía ayer a Jaime, decir, no, es muy sospechoso que estas mujeres, y lo digo con mucho respeto para ellas, que parece que son originarias de Guerrero, que primero, antes de exigir la presencia, la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, olvidémonos de Evelyn Salgado. Supongamos que no les ha dado resultado, que exigieran la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del Ejército, de la Guardia Nacional. ¿Pero qué pidieron? Lo primerito, la intervención de Donald Trump y que fueran por ellas en helicópteros. No, pero eso ya es una propaganda dirigida.
Vengan en helicópteros. ¿Qué son los helicópteros? Pues tendrían que ir helicópteros militares por ella. ¿Por qué? Porque están en guerra prácticamente. Así que, y en el fuera, y en este caso la CIA de Estados Unidos, lo vimos con el director de la DEA, el titular del Departamento de Defensa, pero la CIA está por el mismo. Hay una acción concertada contra el gobierno de México, encabezando o empezando por Donald Trump. Sí, y no es un secreto, va. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo es muy incómodo o es incómodo para Estados Unidos. Estados Unidos quiere gobiernos dóciles, sometidos. No lo digo yo, lo dijo Donald Trump. Lo ha dicho Marco Rubio. De ellos es de México hacia abajo. Todo. Todo ya en ese momento tienen controlado el 75% de los gobiernos. Así que, y otra vez, no es lo que señala Donald Trump, no es una casualidad. 2020, él pidió consejos a su Consejo de Seguridad Nacional sobre la forma que podían bombardear a México. Hoy tienen militarizada toda la frontera. ¿Cómo entran drogas? Y por otro lado, no es un problema de drogas, no es un problema de narcotráfico, lo hemos dicho. Si fuera problema de narcotráfico, ¿para qué negocia Donald Trump con todos los capos que le envían? ¿Para qué libera a Juan Orlando Hernández? Y bueno, y ahí están los audios, ¿sí? De Canal Red, de la conspiración de Estados Unidos a través de Juan Orlando Hernández para atacar, con apoyo de Milei, para atacar a quién, a Claudia Sheinbaum Pardo, a Gustavo Petro. Es decir, cuando lo vemos como un todo, sí está la situación complicada. No hay que ponerse nerviosos, pero hay que estar pendiente y hay que analizar cada ángulo de lo que pasa, incluido lo de Guerrero. Pero para mí, todo se va a centrar, o por lo menos la primera parte, en Chihuahua. ¿Por qué? Porque por allí pueden entrar los agentes de Estados Unidos. Nadie revisa a los gringos cuando cruzan a México. Nadie. Nada más, ¿a qué viene? Vengo a comprar. Vengo a hacer turismo. No te preguntan nada, no te piden nada, así que los agentes de la CIA, de la DEA, del Marshall, del FBI. De regreso a México revisan más a los mexicanos que a los estadounidenses. Con eso decimos todo, ¿no? Todo, no te piden nada, así que los agentes de lo que sea, espionaje, inteligencia, contrainteligencia de Estados Unidos, ahí tienen esa torre centinela. Y que te digo, si nosotros vemos a los periódicos de Chihuahua, ahí estaban ya, pero nunca se le quiso prestar atención. Así que, y lo otro, yo me voy a sumar a lo que dijiste primero. ¿Qué está pensando el gobierno de México? ¿Qué están pensando en la 4T? Están pensando para dejar para el infinito enjuiciar a María Eugenia Campos Galván, a Tere Jiménez, toda la corrupción que hay en Aguascalientes, como dice Jaime. En este país nadie paga por sus culpas. De tal forma que los tenemos ahí, Cuauhtémoc Blanco, Alito Moral, que quieran, Ricardo Anaya Cortés, Jorge Romero Herrera. ¿Qué va a pasar? Estamos en un momento de confusión. ¿Lo va a controlar el gobierno mexicano? Yo confío que sí. Claudia es una mujer inteligente, es una mujer que aprende muy rápido, ha sido activista, fue activista en su juventud, conoce Estados Unidos, lo ha estudiado, pero hay que decirlo, que los agarraron en curva. Yo estoy convencido que nunca les pasó por ningún lado que la DEA los iba a traicionar, que la CIA los iba a traicionar. Donald Trump sí, claro, uno dice, bueno, pues es que dependen de Donald Trump, sí, pero ellos tienen también sus propios cuerpos operativos. Entonces no pensaron que nunca que los iba a traicionar la DEA, que los iba a traicionar la CIA. Bueno, ya pasó. Estamos en un proceso electoral que está empezando. Y aquí lo dijimos, esto no es nada todavía. Van a venir cosas muy difíciles, complicadas, y hay que ver nada más lo que ha pasado en otros países cuando la CIA interviene de lleno. Y el primer objetivo, ¿quiénes van a ser? Los medios de comunicación. Históricamente es eso. A la CIA le gusta comprar a medios de comunicación y a sus periodistas. Y en este país, casi cualquier periodista del viejo régimen se deja comprar por la CIA, Vicente y Jaime.
Por eso, desde aquí, un respetuoso llamado, la misma solicitud por años de que se revise el proceso de asignación de publicidad oficial del gobierno, como hicimos esta solicitud desde tiempos de López Obrador. No es posible que le sigan dando tantos millones a Radio Fórmula. En este momento, Radio Fórmula es la cueva de los malandros, de los voceros de los malandros. Radio Fórmula de Azucena Oresti, Radio Fórmula de Ciro, de Joaquín, de Chumel Torres, de Pepe Cárdenas. Y le siguen dando dinero. Televisa, de Raimundo Rivapalacio. O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Miren, para que vean que no exageramos. Dice en su columna Mario Maldonado del Universal, si esto no es motivar, alentar la narrativa de intervención de Estados Unidos, no sé qué es, dice que el gobierno de Estados Unidos alista una nueva ofensiva judicial contra la narcopolítica en México y que se viene la revelación de por lo menos otro gobernador que estaría entre ceja y ceja de las autoridades estadounidenses, y cito, en el gabinete presidencial esperan una nueva ofensiva desde Washington contra políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Departamento de Justicia prepara la revelación del nombre de por lo menos otro gobernador de Morena, mientras que alista las solicitudes de otros funcionarios ligados al oficialismo. Es lo que dice Mario Maldonado en el Universal. En Televisa, para que entiendan lo que venimos diciendo por años. No, es que el rating, es que no todos tienen internet. Por cierto, una pregunta que no se le ha insistido a la presidenta, yo si voy a la mañana se lo voy a mencionar. ¿Qué pasó con el internet para todos? ¿Cómo vamos con el internet para todos? Eso que prometió Andrés Manuel López Obrador, que iba muy avanzado. Ya tenemos una definición de más o menos para cuándo va a haber internet, cobertura de internet para todo México. ¿Cómo vamos con eso? Porque entiendo que los medios corporativos ni lo mencionen porque pues no les conviene, no les conviene. Pero Leo Zuckerman, ¿tendrá por ahí alguna declaración de Leo Zuckerman, Ceci? Que es una de las figuras de Televisa, en donde sigue invirtiendo muchos millones el gobierno de México. ¿Hasta cuándo van a seguir financiando estas voces que poco o mucho, pero siguen teniendo un impacto en la discusión pública con tanta basura y con tanto ruido? Escuchen nada más, a ver, échelos así. Lee este documento, pues se da cuenta que va en serio este tema de tratar a los cárteles como un tema de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y de que Estados Unidos no va a esperar a México, la cooperación de México, y que van a intervenir de manera unilateral y militarmente en nuestro país, Pepe. Me parece que está muy claro. Apaguen las luces. Apaguen las luces. Dice Leo Zuckerman que no va a esperar a Estados Unidos y que va a intervenir unilateralmente. No, pues no se comparan mis fuentes con las de Leo Zuckerman. Yo creo que le habló Trump y le dijo, Leo, avísales que ahí vamos, güey. Ya es un hecho. ¿Por qué? ¿Por qué siguen financiando estas voces? Síganle dando like y yo pidiendo likes y todavía me critican, ¿no? Estas gentes manejan pinches presupuestos machuchones y ustedes me critican porque les pido likes a esta transmisión. Échenos la mano, por favor, para que no nos esconda YouTube. Así, dele me gusta, dele clic al dedito hacia arriba, por favor, suscríbase y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Tenemos por ahí de 12,000 personas conectadas y apenas como 5,000 likes. Ahí les encargo, por favor, mi querido Jaime. Hoy se ando enchilado, cara, porque además vamos a donde hemos iniciado. ¿Cómo dice la frase de batalla de Sin Censura? Aquí hablamos como los chayoteros no se atreven. No les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Mi querido Jaime,
El que quiera ver, que vea, y el que quiera escuchar, que escuche. Ayer lo puse en redes sociales. Está todo dado y todavía hay personajes en la... Bueno, regresando a Borbolla, a Manuel Hernández Borbolla, hasta le dio su llegue al periódico La Jornada, porque publicó La Jornada un editorial y dice, güey, y se supone que son los aliados de la 4T y también le están dando duro a la 4T, fíjate nada más, por no dejar, que luego se me acumulan las cosas y se quedan en el tintero, en la rayuela. Muchos no entender por qué la Guardia Nacional no acaba de llegar a proteger a las comunidades. Y dice Manuel Hernández Borbolla, si así los editoriales de La Jornada, el medio consentido de la 4T, ¿qué se puede esperar del resto de la prensa corporativa afín al imperialismo estadounidense? La comunicación de la 4T es un desastre. No les alcanza la mañanera y posturas tibias para establecer agenda. Con mucho respeto, las críticas, los comentarios, y escuchamos también los del maestro Jaime Hernández. Híjole, es que, ¿sabes? Las aguas están muy revueltas. A ver, voy a tratar de explicarlo poniendo un ejemplo, ¿no? Yo entiendo la desesperación y las críticas que hay por el manejo de información y todo ese rollo, porque a veces, mira, le he mandado a mi querida Ceci la columna que publica hoy Héctor de Miauleón en el Universal, que hace una crítica feroz por lo que está ocurriendo en Chilapa. Y básicamente lo que sostiene Héctor de Mauleón es que el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de la 4T, está actuando de forma muy tibia contra los ardillos. Dice, a los ardillos, en lugar de orden de aprehensión, les ponen mesa de diálogo. Y esta es exactamente la postura de la derecha. Es decir, la derecha, ¿qué es lo que quisiera? Mátalos en caliente. Exactamente. Entonces, aquí cada quien reacciona como se le pega la gana. Héctor de Mauleón dice, ya deberían de haberse cepillado todos los ardillos. En fin, entonces vivimos épocas en las que los comentaristas, los columnistas sacan lo mejor de sí o lo peor de sí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender a navegar en estos tiempos, hay que aprender a navegar en los medios. Ciertamente, a veces la jornada con una política editorial vamos a ponerlo de manera un poco, una política editorial veleidosa. La jornada, a veces yo que trabajé para la jornada, a veces cuando yo escribía criticando a López Obrador, me censuró. La jornada me censuraba, así abiertamente. Y hay días que se lanza la yugular de la 4T, y que alguien me explique eso. A donde voy es que a veces la prensa mexicana es muy reactiva y reacciona como así a bote pronto, ¿no? ¿Cómo es posible que la Guardia Nacional todavía no proteja? Pues sí, pero es que no es fácil, es complicado. Ayer veíamos algunas imágenes de cómo la gente en Guerrero estaba desesperada y decía, ¿y estas fuerzas militares qué hacen aquí? Ya deberían de haber entrado y deberían haber atacado a los ardillos. Y en la mañanera la presidenta dijo, a ver, no podemos entrar y cepillarnos a todo mundo. Tenemos primero que sacar a los heridos, ver, por eso mandó a la secretaria de Gobernación, para que la secretaria de Gobernación viera cómo están las cosas, pero no puedes actuar como lo hacía Calderón, no puedes enviar y disparar sobre todo lo que se mueva. Ese no es el sistema que eligió desde López Obrador y por cómo lo criticaron por decir que no, balazos no, abrazos sí. Que era una forma de decir, no vamos a seguir con la misma doctrina de mátalos en caliente. No puede ser. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que llegue la Guardia Nacional y se cepilla a todo mundo. Esta es una miopía, una forma facilona de explicar las cosas, como si la Guardia Nacional no estuviera suficientemente preparada y como si la Guardia Nacional no estuviera haciendo su trabajo.
cualquiera que viaje por el estado de Guerrero se va a dar cuenta que hay continuo patrullaje de la Guardia Nacional en las carreteras, en las comunidades, pero claro, los ardillos son una organización a la que se le ha dejado mantener ciertos bastiones y hay que acometer, hay que meter mano ahí, pero ya sabemos, insisto, que en épocas electorales vienen este tipo de brotes de violencia. ¿Cuántas veces hemos visto que en época electoral los titulares de los medios de comunicación son lo mismo? Se desata la violencia se dispara, ejecuciones aquí, ejecuciones allá, siempre ha sido así. Y otra cosa es que de la noche a la mañana quieren que esto se resuelva, ¿no? Yo creo que a veces sí, se entiende la impaciencia, se entiende la frustración, pero la Guardia Nacional no puede entrar a saco y cepillarse a todo mundo porque en ese proceso, como ocurrió durante la presidencia de Felipe Calderón, ¿cuántas víctimas colaterales se produjeron? Era impresionante. Eso por un Propongo, lado. Déjenme dime, Déjenme sí, retornar al tema porque también le está dando mucha carnita a los comentócratas como Mario Maldonado, Carlos Loret de Mola, toda esta gente, porque claro, las declaraciones de Terry Cole ayer, el director de la DEA, han disparado porque Terry Cole dice que Rocha Moya es el primero de una larga lista y vamos a seguir así. Pete Hegseth también diciendo ayer, si los mexicanos, miren, aquí está, Terry Cole diciendo que va a ser el primero de una larga lista. Y lo que habría que entender en este tipo de trabajo, yo fui corresponsal en Washington más de 10 años y acudí muchas veces a este tipo de audiencias para cubrirlas. Y lo que aprendí después de cubrir un montón de audiencias de este tipo es que cuando esta gente de la DEA, del Departamento de Defensa, de todo este tipo de organizaciones de corte militar o policial comparecen, lo hacen para justificar el presupuesto. Entonces, es en ese contexto que se tiene que entender las expresiones grandilocuentes, sobre todo si te las hace un senador, por ejemplo, demócrata, republicano, claro. conservador, liberal. En este caso que nos ocupa, Terry Cole le estaba respondiendo a John Kennedy, que es el senador ultraconservador por Luisiana. Entonces, Terry Cole está muy bien aleccionado, sabe que le tienen que dar carnita a los senadores y responder lo que quieran. ¿Por qué? Porque de esa manera consiguen la aprobación de su presupuesto. Si John Kennedy, que es uno de los tipos que más ha defendido la intervención en México, le hubiera dicho Terry Cole, no, respetamos la soberanía de México, Kennedy hubiera dicho, no, esto está mal hecho, no voy a apoyar, ¿no? Entonces, uno tiene que leer entre líneas a la hora de escuchar los pronunciamientos de funcionarios. Por ejemplo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que estaba ayer justificando el aumento presupuestario de $1,5 billion, ¿no? Y le dicen, oiga, pero hemos perdido 39 aeronaves en la guerra con Irán. Sí, pero por eso necesitamos más dinero. Oiga, hemos perdido, sí, pero por eso necesitamos más dinero, porque la amenaza de Irán no puede tener un armamento nuclear y en México también necesitamos presupuesto, porque si los mexicanos son incapaces de hacer su trabajo, nosotros lo vamos a hacer. Ese es el teatro de cada año para justificar el presupuesto y vamos a escuchar cada año pronunciamientos de este tipo diciendo que sí, México, sí, porque México es la piñata favorita de todos los funcionarios de Estados Unidos y los senadores, sobre todo los más conservadores. Entonces vamos a escuchar barbaridad y media, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en México los medios de comunicación, en lugar de explicar esto que les estoy diciendo, explotan y dicen, Terry Cole, que es casi tiene una autoridad como presidencial. Si Terry Cole dice que van a ir por más después de Rocha Moya, es que tiene que ser verdad. Y nunca es verdad. Muchas veces no es verdad. Pero claro, ¿cómo le explicas tú a un jefe de información
o al director de un periódico que a lo mejor nunca en su vida ha sido corresponsal en Washington o que no ni siquiera ha salido del país. Yo lo sufrí mucho en el Universal. Yo a veces tenía que lidiar con la ignorancia del director, del subdirector, que no entendían. Y a ellos les perdía ¿sabes? Las informaciones sexys. ¿Qué dijo? Que México. Oye, pero no, dijo esto, vamos a publicarlo, 8 columnas. Advierte Estados Unidos que va a invadir a México, así, papá. Así es la prensa mexicana de pueblerina, la verdad. Entonces, yo creo, por eso insisto, el periodismo profesional es hoy más necesario que nunca. Este medio de sin censura tendría que salir al paso de este tipo de cosas que son escandalosas, son sexys informativamente, para decirle a la gente, ojo, esto está pasando, no estoy negando, por ejemplo, porque siempre hay que admitir que Estados Unidos es imprevisible, sobre todo en estos tiempos bajo Donald Trump. Déjenme hacer un paréntesis porque hizo circo, maroma y teatro para acompañarnos.